Antes que nada agradecer su tiempo, porque el tiempo pues es muy valioso, agradecer la oportunidad que se le da a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Participación Ciudadana, de compartir un poco la visión que tiene el gobierno, de ser a mis compañeros panelistas hoy, esta mañana, el podernos permitir y compartir nuestra visión. Bueno, pues la visión que tenemos desde el gobierno de la ciudad, pues obviamente va enfocado en las políticas públicas, que se instrumentan, bueno, siempre en beneficio pues de la comunidad y de la gente que se gobierna. Vemos con mucho agrado el que podemos estar participando en estos foros, ¿sí? Y siempre estaremos muy atentos y estaremos en la escucha de manera muy especial en las opiniones y en los proyectos y en las propuestas que aquí se puedan vertir. El gobierno de la ciudad, como bien se ha comentado, pues es un gran laboratorio de programas sociales, de programas de movilidad, de programas de políticas públicas transversales, que es lo que a final de cuentas queremos instrumentar en la ciudadanía. Y ciertamente con anterioridad se generaron algunas políticas, se generaron políticas públicas que, lejos de desalentar el uso del automóvil, pues lo que hacían era precisamente estimularlas, y entonces pues eso ha traído en consecuencia lo que nosotros todos conocemos, un impacto en la cuestión ambiental, un impacto en la cuestión de movilidad. Entonces creo que ha sido muy perceptivo, y este gran laboratorio con el cual tenemos oportunidad de estar participando, pues vemos con mucho agrado el que se estén fomentando políticas públicas transversales de manera integral que ayuden a desarrollar la calidad de vida de los habitantes, porque la calidad de vida de los habitantes es finalmente donde van a impactar las políticas públicas del gobierno, que es la responsabilidad que tenemos. ¿Y a qué me refiero con calidad de vida, o qué queremos desarrollar con calidad de vida? Pues precisamente esta situación de que el ciudadano pueda salir, pueda recorrer sus calles, pueda transitar sus avenidas, con seguridad, que pueda caminarlas tranquila, con seguridad, a que no va a ser asaltado, a que no va a ser arrollado por otro vehículo automotor. Entonces tenemos que generar estos espacios, tenemos que construirlos de manera conjunta, y la mejor manera pues es generar estos foros, generar estos polos de desarrollo, generar estos planteamientos, salir de explorar con nuevas políticas, con nuevas propuestas. Entonces creo que pues todos de alguna manera aquí en Iztapalapa podemos dar cuenta, podemos remontarnos. Creo que si nos vamos un poquito más allá y haciendo una retrospección, un análisis en el desarrollo de cada uno, pues podemos ver que es una herencia. La bicicleta es un símbolo, es algo que traemos intrínseco, porque de alguna manera en la familia, ¿quién no ha tenido una bicicleta? Yo recuerdo con mucho agrado y obviamente el ubicar la bicicleta, pues obviamente lo relaciono de manera directa con la figura de mi padre, pues cuando veía que traía estas bicicletas grandes, negras, de rodadas, para mí se me hacían unas llantotas, ¿no? Entonces desde ahí pues vamos viendo y podemos ver que es inclusive una cuestión de tradición. La bicicleta se convierte en un patrimonio tangible, vamos a decirlo así, para nosotros. Es la herencia de una tradición, es el rescate mismo, yéndonos más allá de un patrimonio cultural del cual tenemos en Iztapalapa. Y ciertamente se han ido perdiendo esa transmisión del conocimiento, del patrimonio, de la riqueza que tenemos todos en nuestra ciudad, en nuestra delegación. Y estamos hablando de un patrimonio pues obviamente tangible e intangible. En este caso pues nos ocupa la cuestión de la bicicleta, pero ¿cuántos de nosotros que hoy estamos aquí
nos hemos dado a la tarea de enseñarle a nuestros hijos a andar en bicicleta. Ciertamente muchos jóvenes hoy por hoy, pues la verdad es que no saben andar en bicicleta. Escuchaba con mucho agrado el que hoy va a haber un taller y que van a precisamente enseñar a los chicos a andar en bicicleta, a una técnica de arranque, de frenado. De verdad es que eso se ha ido perdiendo y es parte de muchas de las cosas que se van perdiendo en la herencia, en la transmisión del poder, del conocimiento, del respeto. Tenemos que ir alentando a nuestra gente, a nuestra comunidad, a nuestros hijos. Tenemos que empezar en casa a crear esa cultura de calidad de vida, esa cultura de crecer. Porque calidad de vida es crecer, pero es crecer en todos los ámbitos, o sea, de manera física, de manera intelectual, de manera económica, ¿por qué no? Pero hay que crecer sin olvidarnos de un detalle de suma importancia, que el gobierno lo tiene muy presente. Hay que crecer sin destruir. Luego entonces, obviamente que se trata de que estas políticas públicas transversales, pues, integren toda una serie de factores que a final de cuentas se puedan traducir en que la gente pueda desgastarse menos en trasladarse, pueda hacer este ejercicio del que se comentaba, porque bueno, pues obviamente al hacer ejercicio se transforma en salud. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto participar, no quisiera cansarlos con mi participación y precisamente pues hacerles una invitación a que hagamos un alto en el camino. A veces hay que romper los estados de confort en los cuales nos manejamos. A veces de verdad es que como que nos cuesta trabajo el explorar nuevas vías, nuevas maneras de movernos, y tenemos ya muy hecho, pues con el carrito, con la moto o con el transporte ya tenemos una ruta ya muy diseñada. Yo les hago esta invitación a que podamos ejercitarnos, a que podamos realmente comprometernos más con un uso y de la bicicleta, un transporte, y obviamente pues con esto vamos también a cuidar nuestro medio ambiente, el que le transmitan a todos sus hijos, a su entorno, que los inviten también a participar, a reflexionar en el uso de la bicicleta. Y obviamente pues hay que ir trabajando de manera paralela, obviamente en el fomento de estas políticas públicas, pero pues a la par también pues tenemos que generar pues esa infraestructura para poder tener obviamente las condiciones necesarias para la que la gente se traslade. A veces decimos, pues hay que movernos en transporte público, y lo que decimos es, pues necesitamos un transporte público de calidad que nos permita movernos con agilidad y rapidez, porque bueno, pues mucha de la gente estaría dispuesta a dejar su carro si tuviéramos un mecanismo de transporte público que le permitiera que fuera ágil, que fuera rápido, que fuera económico y además pues que no contaminara. Entonces yo los invito en esta situación. Creo que el gobierno de la ciudad se sigue preocupando, y por eso creo que estos espacios son bienvenidos y con gusto participamos e invitamos a la reflexión, y solo pues dejarles esa invitación, esa reflexión, a invitarlos a que se sumen a todas estas políticas y que hagan llegar pues obviamente su propuesta. Pensamos entre más propuestas y mucha gente pueda estar participando, creo que vamos a lograr tener una propuesta muy sólida y sobre todo seguir con la transmisión del conocimiento de nuestras tradiciones aquí en Iztapalapa. Y pues sin más, a nombre del jefe de gobierno, del doctor Miguel Ángel Mancera, de nuestro secretario de Desarrollo Social, el doctor José Ramón Amieva, felicitarlos y felicitarnos por estar en estos puntos de coincidencia y de comunicación. Muchas gracias, buen día. Bueno. Bien, agradecerle a Jorge su intervención, y efectivamente este espacio se convierte en un punto nodal para la convergencia de diversos puntos de vista. Iniciaba él, que él es un representante evidentemente de los medios de comunicación y con un punto de vista de la sociedad civil que es importante retomar. También Jorge, con su participación, engloba el punto de vista del gobierno de la Ciudad de México. Y ahora pues toca el espacio
para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan cotidianamente con este tipo de problemáticas, con estas temáticas, elaborando propuestas, elaborando planteamientos. Y en este sentido es importante empezar con el análisis referente al comportamiento ciclista en Iztapalapa, como parte de la Ciudad de México, y en esa tesitura en unos momentos nos hará partícipes de su punto de vista Ana Karen Cervantes, ella representante del Instituto de Políticas para el Desarrollo, para el Transporte y el Desarrollo. Ana Karen es licenciada en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es caminante, bicicletera, usuaria de transporte público y defensora de los derechos del peatón. Entonces, sin mayor preámbulo, le pido a Ana Karen que tenga bien iniciar con su intervención. Bueno, me lo voy a quitar. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, iniciemos. Bueno, como ya mencionó el caballero, soy urbanista, estudié en UNAM. ¿Sí me escuchan? Bueno, creo que lo voy a agarrar así. Colaboré en el ITDP, he colaborado en el ITDP en algunos proyectos sobre movilidad. Actualmente estamos desarrollando accesibilidad, estrategia de accesibilidad en el CETRAN Zaragoza, pero no les vengo a hablar de ello. Vengo a compartir un tema que se llama compartir calles, compartir zona metropolitana de la Ciudad de México, que forma parte en el eje de política pública y urbana del Foro Mundial. El eslogan del Foro Mundial es Ciudades hechas a mano. Esta idea surge de rescatar la importancia del uso de la bicicleta en trabajos locales, como todos los trabajos de herrería, repartición, correo, que el uso de la bicicleta, la bicicleta la usan como su medio de trabajo, y rescatar un poco el urbanismo a escala humana, que deja de lado el urbanismo a grandes metrópolis, que solo se ocupa la visión autocentrista o hacia los coches. Voy a exponer una pequeña idea, espero no ser, no me enrede mucho. Bueno, les vuelvo a repetir el título: compartir calles, compartir zona metropolitana. Para ello, unos datos sobre la zona metropolitana. La zona metropolitana abarca todo lo que es el Distrito Federal, el Estado de México y un municipio de Texayuca. En ella habitan alrededor de 21 millones de personas. Tan solo en el DF, en la Ciudad de México ahora, residen unos 9 o 10 millones, de acuerdo a la encuesta Origen-Destino. El resto es en el Estado de México. Hay otro estudio que también elaboró el INEGI, que es la encuesta Origen-Destino 2007. En ella se analiza el comportamiento de los viajes de toda la zona metropolitana. De los viajes que se realizan, esto sí lo voy a leer. Con base al estudio, el 60% de los viajes tienen origen en la Ciudad de México y el 40% en el Estado de México. De este 40%, el 24% de los viajes del Estado de México tienen como destino el Distrito Federal. El resto se queda dentro del Estado de México, el 76%. Es muy importante señalar que estos datos son del 2007. En la actualidad, probablemente estos viajes se han elevado. En ese entonces, la misma cantidad de personas que ingresaban al DF del Estado eran casi el mismo porcentaje, casi el mismo número absoluto de los que salían del DF al Estado. Ahora estas dinámicas muy probablemente han cambiado y son más los que ingresan que los que egresan del Distrito Federal. Esta población que realiza estas dinámicas de movilidad de forma cotidiana para ir a trabajar o estudiar se le conoce como población flotante, o también se le conocen como habitantes de ciudades dormitorios, porque vive y trabaja en demarcaciones diferentes, pero tampoco es el tema principal. Hago mención a esto porque más allá de los límites políticos y administrativos del Estado y el Distrito Federal, y con ello los bordes físicos que representa, a veces físicos o a veces administrativos, en el uso y en la realidad compartimos todo el día esto. Muchas personas, aquí al norte ya está Nezahualcóyotl, está Chalco, otras demarcaciones, y diariamente realizan estos viajes cotidianos. Y el funcionamiento de la ciudad es así, y no habría por qué cambiarlo, sino habría que trabajar más en ello.
Y como mencionaba Héctor, desde las políticas esto puede ir cambiando y esto se va estructurando. Ahora, encauzando un poco más el tema hacia el uso de la bicicleta, con nivel metropolitano no solo me refiero a grandes obras o opciones de transporte a gran escala, me refiero a poder trabajar con los límites inmediatos y muy cercanos. Por ejemplo, entre las delegaciones del Oriente, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, lograr una comunicación, una mejor interacción entre ellas e incluso su cercanía con el Estado. Pero ¿cómo se puede trabajar con ello? Hay pocos esfuerzos claros al respecto, entre voluntades políticas, conflictos de interés y falta de normatividad para su ejecución. Este último punto, muchas acciones se focalizan en algunas delegaciones sin concordancia con su entorno, ya sea por falta de interés o por no tener una visión de planificación de la zona oriente en general, no solo de la delegación Iztapalapa. Bueno, y ahora en el mejor de los casos, pues la delegación Iztapalapa está trabajando en los temas de movilidad y hay pocas delegaciones que trabajan en ello. Pero hablemos de las buenas noticias. Sabemos del impulso que se ha dado en las delegaciones centrales, en la delegación Cuauhtémoc o Benito Juárez, por ejemplo. Desde hace varios años se ha impulsado este tipo de movilidad, desde el gobierno central también, desde el gobierno federal, como la SEDEMA, que empezó el sistema Ecobici en la zona central. La historia es larga sobre lo que se ha realizado desde hace unos años, desde el gobierno, activistas o ONGs internacionales. Y poco a poco estas iniciativas se han ido expandiendo a otras demarcaciones y se han logrado hasta este punto la creación de infraestructuras ciclistas, ciclovías, biciestacionamientos masivos. Ahora tenemos el nuevo biciestacionamiento en La Raza, que ya fue lejos de la zona central, que se inauguró el año pasado, ¿no? Y también otro en Pantitlán, que fue hace como 2 años. Entonces hay acciones que se han ido alejando solo de la zona central. Ahora, el punto 6, todo esto crea una estructura o una infraestructura o una estructura urbana sobre el uso de la bicicleta, de la movilidad de la ciudad. Yo creo que más allá de crear infraestructura, que sí, en acciones físicas se ha hecho, crea una estructura urbana de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, adentrándonos un poco más en estos conceptos, la estructura o infraestructura, el cómo yo los planteo y cómo se pueden diferenciar y la jerarquía entre ellos. El primero hace referencia a las prácticas que conforman la ciudad. La estructura urbana de la ciudad pueden ser los elementos urbanos reconocidos, como es el sistema vial, los espacios verdes, la tipología manzanas, la traza, equipamientos, etcétera. Y de que van de los principales a los secundarios. Y en el segundo concepto de infraestructura, específicamente la vial, está inmerso en el primero. Es una parte fundamental para el funcionamiento de la ciudad. Y en muchas ocasiones lo sabemos que la infraestructura no es adecuada para ciclistas, mucho menos para peatones. Y entonces nosotros tenemos una ciudad sin estructura urbana o una ciudad sin infraestructura. Yo creo que sabemos que tenemos una ciudad como existe, así descompuesta, con la estructura que tenemos, así funcionamos, así nos movemos diariamente, pero muchas veces las políticas públicas o los discursos políticos suenan mucho a repetir, vamos a poner infraestructura ciclista, vamos a poner estacionamientos, pero realmente lo que falta en fondo es una estructura que piense en la planificación de ciertas colonias o de la conexión entre ellas. Y es cierto que en la mayoría de las realidades falta infraestructura y todo ese tipo de acciones puntuales físicas. Voy a leer esto otra vez. Para cruzar del Estado de México al Distrito Federal o de la delegación Iztapalapa a la zona central, siendo usuario del transporte público, ciclista y trascendente, las vías alimentadoras resultan absorbentes, pocos legibles para diferentes modos de movilidad. Los bordes urbanos reales o imaginarios colectivos limitan nuestra accesibilidad. Todo lo anterior en términos físicos, imagen urbana, pero en términos políticos, cómo se crea la estructura de la ciudad. Precisamente lo que mencioné anteriormente, las políticas públicas que van más allá de las demarcaciones administrativas pueden crear una estructura más humana, una estructura justamente como el eslogan del próximo Foro Mundial, una estructura de ciudades hechas a mano, ciudades a escala humana. Y ya, pues de manera express, voy a resumir esto. La estructura y la infraestructura
diferencia y comprensión de estos conceptos en términos físicos, pero también en términos políticos. Las políticas públicas en materia de gestión metropolitana son catalizadoras y estructuradoras del entorno urbano de la zona metropolitana. Asimismo, son un importante instrumento para lograr la conexión con lugares periféricos a escala humana. Al contrario de como soy hoy en día, esos lugares, sin clara lectura urbana, inaccesibles y lejanos, con pequeños ejemplos. Bueno, como pequeño ejemplo, por ejemplo, como ejemplo está esta FES o la FES Aragón. En la FES Aragón se construyó hace poco la línea, ¿es la 6 o la 5 del Metrobús? La 6. La línea 6 del Metrobús termina justo donde termina el límite entre el estado y el distrito, y a escasos, bueno, no tan escasos, pero sí 1000 metros se encuentra la FES Aragón, que es un importante icono para los viajes de la movilidad por todos los estudiantes que representan y los viajes que pueda traer. Entonces, el poder lograr la planeación para que los sistemas de transporte o las ciclovías conecten viendo más allá de tus demarcaciones o deberes políticos es lo que se denomina gestión metropolitana. Y igual aquí al norte, a 600 metros, se encuentra el límite con el estado. Si nada más pensáramos en lograr ciclovías para esta parte de Iztapalapa, en la conexión, la oportunidad que tiene con Nezahualcóyotl, creo que estaríamos de lado dejando la planeación. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, bien, agradecer a Ana Karen su participación, recuperar un poquito algunos planteamientos. Evidentemente las experiencias exitosas que se tienen en las delegaciones consideradas centrales en la ciudad, es indispensable poderlas trasladar o empezarlas a replicar en las zonas consideradas del segundo o del tercer contorno de la ciudad o delegaciones periféricas. Y bueno, evidentemente para lograrlo tiene que inducirse de cierta manera el uso y el fomento de la bicicleta. En esa tesitura le solicito amablemente a Héctor Rodrigo Patiño López, de la organización Transita Seguro, que es historiador, activista de la movilidad y colaborador del staff de División del Sur y Paseo para Todos, nos pueda exponer sobre los promotores juveniles de la movilidad urbana sustentable y segura. Héctor, por favor, si eres tan amable. Y en especial con grandes amigos y colaboradores tanto del activismo de la bici como entidades de gobierno. El día de hoy, bueno, como Transita Seguro, como bien comentábamos, hablamos del tema de la seguridad vial, en particular desde la pirámide de la movilidad, ¿no? Primero vemos al peatón, después al ciclista, al usuario del transporte público, y de ahí ya lo bajamos incluso las personas que utilizan el coche o la motocicleta. ¿Cuál es la razón principal de, como decía bien mi tocayo, la bicicleta no es lo más importante, ¿no? En este caso, para el foro, para este preforo, es un gran pretexto y es un eje rector de la movilidad. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionaban, es un transporte que es sustentable, que es amigable con el ambiente, que además también nos va a resultar económico y que nos registra muchos beneficios. A lo largo de varias exposiciones seguro van a escuchar estos beneficios, como es el hacer ejercicio, el economizar, la empatía que uno genera. Pero algo que a mí en lo particular me llevó a esto de la bicicleta, voy a hacer un poco como el secretario hace rato platicaba, ¿no? Su historia personal de cómo llegó la bicicleta. Yo llegué ya muy grande a la bicicleta porque me decían que hasta que yo me pudiera comprar mi bicicleta iba a tener una bicicleta. Y esto porque decían, el día que tú tengas una bicicleta seguro te vas a ir de vago por ahí. Y tenían razón, así fue. Hasta los 3 años trabajé un verano y me compré esta bicicleta naranja con azul, no recuerdo bien. Y pues nada, empecé a rodar por la calle hasta que por azares del destino perdí esta bicicleta y pasé muchos años sin bicicleta. Vuelvo a hacerme de otra bicicleta y empiezo a salir a las calles, pero la realidad era diferente. En un lapso de 5 años cambió radicalmente. Ya los niños no pueden salir como antes tanto a jugar a las calles, ya es peligroso. A mí todavía me tocó esta generación de poderme en transporte público solo. Ahora yo creo que ustedes no mandarían a un niño de 7, 8 años que tomara el metro, el metrobús, el microbús.
Y la otra también es esto, ¿no? Que ya mi generación, la percepción de seguridad en las calles cambió radicalmente en la bicicleta. Ya tenía que irme cuidando y a los niños ahora le decimos, ten cuidado con el coche, en lugar de educarnos a los que utilizamos cualquier vehículo, ya sea coche, motocicleta o automóvil, decir, ten cuidado con la gente en las calles. A veces las políticas públicas que se realizaban en anteriores periodos, que 30 años se ha ido construyendo una ciudad hacia el coche, es poner puentes peatonales, que nosotros les llamamos puentes antipeatonales, en vez de hacer pasos pensados hacia los peatones. ¿Para qué? Para que el peatón tenga la prioridad como debería ser. La infraestructura ciclista es el mismo caso. Si lo vemos, Iztapalapa es la delegación con mayor número de viajes ciclistas y con mayor número de ciclistas, y es la delegación que no cuenta con una infraestructura, ya no dejemos digna, no cuenta con infraestructura ciclista. Hay varios proyectos, me dio mucho gusto escuchar a las personas, autoridades que el día de hoy nos compartieron los próximos proyectos que vienen hacia acá. Hay un gran proyecto que me parece que tenemos que seguir apoyando y seguir impulsando, es el corredor del eje 8, que va a ser compartido con el trolebús y la bicicleta. Aquí viene la parte importante. No es que sea un carril para la bicicleta, es un carril compartido, entonces se beneficia a la gente que utiliza el transporte público para llegar a esta zona, pero también se le dota de seguridad a la gente que decida moverse en bicicleta. Como Transita Seguro, en algunos casos, en los consejos delegacionales de asesor de movilidad y seguridad vial, hacemos estas propuestas. Queremos que la gente se mueva en bicicleta. Ok, sí, lo quieres bajar del coche. Desde mi punto de vista, primero tenemos que dotarnos de un transporte público eficiente, seguro, agradable y digno, porque a veces nos subimos a estos camiones que se van destartalando y el chofer viene platicando con alguien más y se van cerrando con otro y dices, bueno, si esa es mi opción, mejor no me voy en este transporte. Y luego dices, bueno, ok, me voy en la bicicleta y te topas con obras, alguien que se te cierra, no hay la manera de llegar, o llegas al punto a donde vas. Me ha tocado incluso edificios de gobierno que llegas y no hay ni siquiera la infraestructura mínima para poder dejar tu bicicleta. Entonces, las propuestas que siempre hacemos es que haya un espacio digno donde dejar tu bicicleta, que eso puede ser en las cercanías o en las mismas estaciones del metro, del metrobús, y en los CETRAMS, que eso ya es un proyecto que ya está haciendo, como bien decía Karen. En el CETRAM de La Raza ya existe, en el de Pantitlán existe, y en este megaproyecto del Papalote Museo del Niño con el CETRAM de Constitución del 17 está contemplado. Si eso lo acompañamos de algún camino seguro para las bicicletas, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque a lo mejor me van a decir, bueno, no me voy a aventar rodando 30 kilómetros de aquí a la zona Roma, Condesa o Polanco. Perfecto, pero a lo mejor podemos hacer esta multimodalidad, que sería dejar nuestra bicicleta de manera segura, tomar el metro o algún otro transporte, y en el regreso lo mismo. Esto nos va a generar una economía, nos va a generar todas estas empatías, y también se conoce la ciudad de otra manera. Cuando ustedes se trasladan en la bicicleta, van a ir descubriendo cosas que no se imaginaban. A lo mejor ahí estuvieron todo el tiempo, pero no las veíamos porque venimos en este cristal, en esta burbuja de cristal que es un coche o un metro o un transporte como un microbús. ¿No? Entonces, la invitación de este foro principalmente es sumarnos a utilizar la bicicleta. Como yo les mencionaba, en un ratito más van a ver la oportunidad de este taller de la biciescuela, bueno, que es Escuela de Ciclismo Urbano, que es para que la gente se acerque a la bicicleta, que le pierdan miedo. Ahorita mi compañero Sergio les va a platicar su experiencia, también vamos a platicar de la experiencia de Bicisordos. Él, como su nombre lo dice, él es sordo y él se traslada en bicicleta casi en todos sus trayectos. No es una limitante, creo que hay personas, en mi caso personal, alguien cercano a mí, es una persona adulta mayor que tiene una discapacidad motriz por secuelas del polio y se traslada en bicicleta. Si bien la bicicleta a veces parece que no es para todos, sí lo es, solo es que nos decidamos. Lo único que hay que buscar son impulsar estas políticas públicas, acompañados de las autoridades, ustedes como sociedad civil, nosotros como sociedad civil, asesorarnos con ellos, asesorarlos a ellos y juntos trabajar, ¿no? Quitarnos esta visión paternalista, como bien lo decía hace rato, de que nos lo tienen que resolver porque es obligación. Sí, también, pero nuestra obligación es también pedir, exigir y colaborar con esto, hacer propuestas. El día de hoy creo que van a escuchar muchas propuestas de lo que se busca aquí. A mí una propuesta para la FES que amablemente nos recibió es que conectar su Campus 1 con su Campus 2 y que el programa Bicipuma, que además es sede del Foro Mundial de la Bicicleta, todas las bicicletas del programa van a tener
los logos del Foro Mundial, que también no se quede solo ahí. Hace rato hablaban sobre el campus Aragón, sobre la FES Zacatlán y demás, que también el programa de Bicipuma se establezca en los otros campus, y estaría algo increíble para el estudiantado y para la comunidad de la cercanía, que hubiera conexión de aquí al otro campus y buscar un megaproyecto que ya nos llevara hasta el eje 8 con el otro proyecto del trole bici, y con eso ya la movilidad de la zona puede ser mucho más segura, mucho más rápida, y buscando estas cuestiones de la movilidad urbana sustentable y amigable. Que es que en Transita Seguro, uno de los programas que trabajamos es con jóvenes, principalmente del Instituto de la Juventud, del IJUVE de la Ciudad de México. Lo que hacemos es, empezamos con preguntas muy básicas, un test que es para niños. Por ejemplo, ahorita yo les pregunto, cuando llegan al metro, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y las opciones son: dejar salir a la gente y después ingresar yo, entrar corriendo y empujarme para ganar lugar, abrir las puertas aunque estén cerradas para yo entrar. La otra opción es, pues nada, me espero hasta que se pueda entrar y esté vacío, o cómo es. La mayoría, siempre los chavos me dicen, pues me espero a que salgan y entren. Le digo, ok, esa es la respuesta correcta, pero en realidad, ¿qué hacen? No, pues la verdad me aviento y aviento a quien se me ponga enfrente, y si salgo también aviento a la gente. Ok, esos pequeños cambios de actitud que a veces les hacemos ver que lo más cordial para tener una ciudad, para que todos podamos convivir, todos los seres vivos podamos convivir en esa ciudad, es exactamente esto. Dejarlos que salgan, luego entramos nosotros. Es como un poquito esta cultura que de repente quedó olvidada. En las escuelas, muchos de los presentes creo que les tocó toda esta materia de civismo que ya no existe. Estas cosas también desde este lado de Transita Seguro, en coordinación con el licenciado Alfredo Raigosa y con la diputada Janet, estamos queriendo que se vuelva a instaurar esta materia, al menos en la Ciudad de México, y que una de las materias, que de los temas sea la movilidad urbana en bicicleta, que se lleve también a la escuela en bici, que padres de familia, comunidad, lleve a los niños en bicicleta para que se empiece a volver otra vez una ciudad más amigable, en particular para los ciclistas. Y bueno, y la reflexión la termino precisamente con esto, ¿no? Que es responsabilidad de todos, en conjunto, poner nuestro granito que aporte, que sume. El día de hoy a lo mejor dicen, bueno, yo no pienso subirme a la bicicleta, pero si vienen en coche, que por lo menos no le echen lámina al ciclista. Si van en transporte público, por lo menos ir de manera más amigable. Si vienen en bicicleta, pues también ser pacientes y no ir bronqueándose con el que se nos cerró, porque a lo mejor no nos vio, a lo mejor no fue en mala onda. Y les agradezco muchísimo por estar aquí, y agradezco muchísimo a mis amigos que están aquí y compañeros. Y pues nada, nos estamos viendo a lo largo del día. Agradecer a Héctor su punto de vista. Me parece que ha tocado diversos puntos relevantes referentes a la dotación en la ciudad de infraestructura ciclista. Comentabas también algunos aspectos que en general se interrelacionan, particularmente en lo referente a la seguridad vial, esta parte que a veces se ha perdido de respetar o de tener una interactuación debida entre los diversos actores de la vía. Y bueno, también creo que es importante empezar a analizar lo referente a la movilidad sustentable, ¿no? La sustentabilidad que va inherente con el uso de la bicicleta, y para ello me gustaría que César Hernández Muñoz, en representación del Centro Mario Molina, que es colaborador de Transita Seguro y activista de la movilidad urbana sustentable, pues pudiera plantear algunos de sus puntos de vista referente a este tema. César, si eres tan amable, por favor. Bueno, ya soy yo, ¿verdad? Bueno, pues gracias por la invitación y también gracias a todos por su asistencia. Efectivamente trabajo en el Centro Mario Molina, sin embargo en esta ocasión vengo más bien en representación de un colectivo del que formo parte, que se llama La Ciudad Verde, que apenas, bueno, es un grupo que inició en Colombia, pero ahora ya está en Villahermosa desde hace un par de años, y apenas a finales del año pasado lo comenzamos en la Ciudad de México. Igual estamos como buscando hacer algunos grupos de charlas entre expertos y la ciudadanía, y pues digo, ya después si nos quieren seguir pues sería muy bueno. Y justamente hoy vengo a platicarles sobre un artículo que escribimos un colaborador y yo para la revista Cleptofilia, que se llama
los ejes viales mataron al Walkman. Justamente mi compañero se llama Juan Manuel Verdeja y un día llega a la oficina y estábamos comentando que él iba caminando por la calle y de repente se encuentra una persona que iba cruzando la calle con audífonos y un automovilista le va así pitando el claxon y le grita: hey, los audífonos no se hicieron para caminar. Pero justamente es lo que nos hizo pensar que efectivamente los audífonos sí se hicieron para caminar. Cuando se planteó en 1979 la idea de los audífonos, bueno, el primer Walkman, justamente le presentó uno de los directivos al directivo, digamos, principal de Sony, este reproductor, que era como justo la idea de al fin tener un reproductor de cassette que tuviera como bocinas personales para poder ir caminando y ir escuchando música en la calle, ¿no? Y justamente esto, si ven, se lanzó en 1979 ya el primer reproductor como tal, comercializado, y si ven la publicidad que se ve en ese entonces, justamente es como la gente caminando y la gente viéndola, y había eslogan que decía como la revolución, hay una revolución en las calles, ¿no? Y justamente sí, se dio como un boom por los audífonos, por los reproductores personales, que digo, sigue hasta ahora. La idea, bueno, ya ha pasado por cassette, ya ha pasado por discos, por reproductores de muchos tipos, MP3, y ahora todo el mundo tenemos en los celulares con los audífonos la oportunidad de escuchar música. Y justamente ya en la década que se da el boom de los Walkman, que bueno, hay un dato como que entre 1987 y 1997 se dio un aumento de 30% en las personas que desean caminar por ejercicio, ¿no? Que justamente era esto, como que ahora también ya puedas como usar tus audífonos para correr, para caminar, para hacer algún otro tipo de ejercicio y escuchar como tu propia música. Y bueno, esto nos trae a otra parte que justamente, bueno, no quiere, esto es un poco como el contexto de Estados Unidos, ¿no? Que no quiere decir que haya tenido una planeación perfecta, pero justamente en 1979, en el año en que se lanza el Walkman, en la Ciudad de México, en ese entonces departamento del Distrito Federal, estaba Han González como regente, y es el año en que se inaugura la primera etapa de los ejes viales, y fueron 15 ejes viales los que se construyeron, eran 130 y algo kilómetros, y pues bueno, esto fue muy criticado. Bueno, muchos lo ven como entregarle ahora sí a la ciudad, entregarle a la ciudad a los coches, ¿no? Porque digo, a mí no me tocó obviamente la construcción, todavía no nacía, no sé si muchos de ustedes lo recordarán, pero justamente para esto, para construir los ejes viales se destruyeron muchas casas, se sacó gente de sus casas, se destruyeron edificios incluso históricos, todo esto en pro como de la modernidad, ¿no? Pero justamente está un poco satanizada esta idea de los ejes viales, que el planteamiento no era tan malo. Originalmente los ejes viales no solamente eran contemplados así como para que los autos fueran rápido y ya. El planteamiento original, y hay como un documento del Departamento del Distrito Federal donde explica como el uso de los ejes viales, no solamente hacer 6 carriles, sino que 2 de esos carriles en los extremos fueran para transporte público. Esos carriles nadie más los podía invadir, ni siquiera patrullas o ambulancias, era como exclusivamente para el transporte público, y pensado en que el transporte público, al tener una velocidad constante, la gente pudiera como llegar más rápido a sus destinos. Bueno, 2 cosas, el tener una velocidad constante y el tener paradas establecidas. Pero sin embargo, también se tenía todo un esquema de vialidad como muy completo, en el que también las banquetas estaban planeadas. Se tenía un arroyo, una superficie de acera bastante amplia, únicamente para peatones. Y después de eso ya se tenía un área de vegetación donde se tenían además señalamientos, teléfonos públicos, buzones, botes de basura y demás. Y se tenía también justamente una conceptualización de red de transporte en la que cada eje tenía una ruta, y en cada parada y en cada mobiliario de los ejes tú podías ver qué ruta pasaba por ahí, hacia dónde iba, y justamente ya tener acceso a lo demás del mobiliario urbano, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en este caso es una visión como muy completa de calle. Igual se incluyeron como ya los cruces en las esquinas y demás. Sin embargo, por ejemplo, en este caso lo único que hubiera faltado en ese entonces era incluir como la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Que no se tenía como tan contemplado tal cual la bicicleta como medio de transporte, entonces pues no estaba incluida, pero pues sí se tenían peatones, se tenía transporte público y se tenían automóviles privados. Que también justamente en este manual se especifica que
que también el beneficio para automovilistas era en que no era una vía rápida, o sea, no era para que fueran rápidos, sino para que también tuvieran una velocidad constante, y ese era como de los principales beneficios. Sin embargo, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, se fue concretando todo un proyecto de ciudad como basado en la movilidad de automóviles. Desgraciadamente se fueron perdiendo muchas de las rutas de transporte de los ejes viales, se fueron dando las invasiones de los carriles, un poco como el incumplimiento de los reglamentos. Pero aparte, si vemos los ejes viales hoy en día, lo único que queda como realmente son los carriles, ¿no? Es lo que repavimentan, es lo que se cuida. La superficie de rodamiento de los autos parece ser todo. Si vemos, las banquetas están muy descuidadas, del mobiliario urbano queda prácticamente nada. Y bueno, sí hay mobiliario, pero pues ya después de administraciones siguientes, sin embargo, no como esta idea original tan completa. Entonces, justamente podemos pensar otra vez regresar como a antes, cuando, como decía Héctor Cimarrón, en el siglo pasado, cuando empezaron los automóviles, pues al principio era como una gran idea porque no había tantos automóviles, entonces era como, bueno, ya va a ser la solución a la movilidad. Sin embargo, y en ese entonces las calles eran espacios más compartidos, porque en las ciudades justamente pues la gente cruzaba por todos lados, había mucha gente comprando, paseando y demás. Entonces las calles eran espacios más compartidos. Justamente cuando los autos empezaron a tomar como más territorio, empezó a haber más autos, empezó a haber como más accidentes y problemas de este tipo, es que se empezó como a reglamentar y a separar las calles, ¿no? Ahora era como, peatones váyanse a la banqueta y los autos van a ocupar todo lo demás, ¿no? Peatón no vas a cruzar a la mitad de la calle porque está mal. Es cuando se empiezan a implementar los señalamientos de tránsito, así como de cruce en la esquina, además. Y bueno, con el paso del tiempo esto nos fue trayendo a lo que ya vemos después, ¿no? Segundos pisos que además pues parten el paisaje urbano, se convierten en barreras urbanas y tienen como muchas implicaciones. Hay que tomar en cuenta que justamente en esta parte de los ejes viales, además de que se destruyeron muchas casas y demás, destruyeron edificios históricos, etcétera, muchas vialidades que también eran como paseos y bulevares se convirtieron en un solo sentido justamente para los ejes viales. Entonces también se perdieron mucho del paisaje urbano de la ciudad y del patrimonio al destruirse camellones, al destruirse parques, al reubicarse monumentos, estatuas y demás. Pero justamente es lo que nos trata, y como les decía, no era como un planteamiento tan malo porque era una visión más completa. Sin embargo, con el paso del tiempo se desvirtuó, fuimos perdiendo esta parte como de pensar en todos, y fue como pensamos en autos y creemos una infraestructura para autos. Entonces justamente tenemos que reflexionar como hacia dónde van nuestras ciudades. Muchas veces podemos hablar de que tenemos como un atraso en políticas públicas, de repente cuando en otros países justamente están pensando en como el gran problema de movilidad, y que hay ciudades que incluso se están planteando dejar de utilizar el auto. Aquí se siguen construyendo segundos pisos a la carretera Puebla, justamente está planteado uno aquí en Periférico Oriente, está planteado uno por Indios Verdes, y o sea, seguimos pensando en construir eso, mientras que en otros países están pensando en todo lo contrario. Hay países donde, por ejemplo en Corea, se tiró un segundo piso y se rehabilitó como todo el paseo, se detuvo un río que estaba y se rehabilitó y se creó la Riviera. Y en muchos países están pensando como en otras cosas. Y a veces está un poco este argumento de es que nosotros no somos Europa, no somos bla bla bla, pero justamente hay que dejar de pensar en eso, porque hay grandes proyectos y grandes ideas que se pueden implementar, que no es tan difícil. Y si vemos, la ciudad actualmente está cambiando muchísimo. Yo creo que está cambiando en gran parte para bien, porque estos temas ya han ido permeando al gobierno, a los proyectos y demás, y a iniciativas de ley, que es muy importante, que todavía falta como que premie más en el presupuesto. Pero justamente tenemos que pensar en eso, ¿no? O sea, si vemos, la ciudad realmente están pasando muchas cosas, está cambiando mucho, y pues esperemos que siga cambiando para bien, ¿no? Gracias. Agradecerle su intervención a César, que nos trae a colación algunas de las cuestiones que evidentemente la sustentabilidad implica el ir cambiando este viejo paradigma